Bienvenidos a Unipiloto Radio Podcast. Un espacio de Unipiloto Radio online para conectar con el conocimiento, la ciencia, la cultura y la actualidad desde la mirada universitaria. Aquí exploramos ideas, compartimos experiencias y abrimos conversaciones que reflejan la investigación, la innovación y el quehacer académico de la Universidad Piloto de Colombia. Conocimiento que transforma. Episodio 5. Hola, soy Irina Garzón, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, ahora también coach de finanzas personales. Actualmente tengo un programa de radio acá en la Universidad Piloto que se llama Más allá del dinero. Hoy en un espacio de Unipiloto Radio online, podcast. En algún momento, como muchos, tuve muchas dudas sobre mi propósito de vida y por eso empecé con mi camino de finanzas personales. Eh, Actualmente acompaño a muchas personas en cuanto al manejo del dinero y por eso pues llegamos aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla y afecta a muchas personas, que son las finanzas en pareja. Eh, para este espacio he traído a Alejandro Fernández, que es mi pareja. También la idea es como compartirles los aprendizajes que hemos tenido, puesto que ha sido uno de mis mayores retos personales, porque una cosa es ayudar a las personas y otra es ya con tu pareja, que es un poco más difícil, pero me sirvió muchísimo pues para todo lo que he realizado. Bueno, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y ya Irina lo mencionó, mi nombre es Alejandro Fernández, soy ingeniero de sistemas, trabajo para una compañía de tecnología y muy desordenado financieramente hasta que la conocí a ella y bueno, hemos tenido unas experiencias a veces amargas, hay veces fructíferas, entonces ahí la idea es compartirlas. Sí, pues más porque como que pareciera que por ley natural, cuando tienes a tu pareja, no sé si han dado cuenta, a uno de los dos le encanta como el frío, al otro le encanta el calor. En este caso, yo era la chica del Excel, que quería guardar todo, registrar todo, y él, pues no, sentía que eso era control, sentía que eso era como, Ya lo siento. sentía que era algo que no podía como ser él y que se sentía como maniatado. Entonces, vamos a contar nuestra experiencia y empezamos con unas preguntitas. ¿Cómo era tu relación con el dinero antes de estar conmigo? Bueno, la relación con el dinero, digamos que ahí lo que teníamos era básicamente recibir el salario por un trabajo y pagaba mis responsabilidades, pero no tenía un pensamiento como a futuro, no, simplemente era pagar y pagar y pagar, pero no tenía como, quiero proyectarme o siempre era como el sueño, pero no tenía como herramientas eh, como tácitas para poder alcanzar esos objetivos. Y la verdad, ¿qué pensaste cuando me viste a mí con ese Excel y anotando todo? O sea, ¿cuál fue como tu primera impresión con ese? Primera impresión es, yo llevaba un Excel, pero muy básico, muy a alto nivel, no tan al detalle. Y siempre me hacía la misma pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se me hizo mi dinero al final del mes? Entonces, ver a una persona que era como tan minuciosa, tan detallista, eh, pues primero es un choque. Segundo, aún me cuesta muchísimo registrar todo lo que hago, pero definitivamente es una herramienta súper potente y el choque es constante. Todavía lo sigo intentando, todavía se me olvidan muchas cosas y bueno, ahí cada día es aprender un poquito más. Bueno, y cuando ya nos fuimos a vivir juntos, que es como cuando ya empieza como a empezar a sonar como más alertas, que fue como lo más raro, o sea, como lo que algo que tú recuerdes que digas, ay no, esto, Eh, yo creo que lo más difícil fue el de como que exponer la parte financiera personal. Es como que el temor que todos tenemos, ¿no?
uno siente que la parte financiera es muy privada, es algo muy tuyo y exponerlo ante otra persona y que quizás esa otra persona sea un poco más organizado que uno, pues esa dificultad te genera como pánico. Al final, cuando me liberé como de ese tapujo y te mostré las cartas y te dije, mira, así estoy y tal, eh, pues como que esa, o sea, dar ese paso de liberarse fue lo más difícil. Ya luego, pues, digamos que se va fluyendo y digamos que algo que yo les digo ya a muchos amigos es no escondan nada. O sea, todo háganlo transparente. Si le va a gustar o no le va a gustar, no pasa nada, pero muestren todo transparente. Entiendo. Pues ya tú ahorita lo dices como ya, porque ya han pasado como más o menos 4 años, 5 años de tener como este tire y afloje, pero pues en ese proceso existieron muchos choques y aprendizajes. O sea, eso solamente fue como la introducción, pero existieron muchas cosas que sucedieron entre los dos. Entre esas, digamos, yo venía de una época que tuve una crisis financiera, entonces yo era todo el opuesto a que como muy, muy cuadriculada, no gastar, no gastar, no gastar, o sea, mi cabeza era no gastar. Y me junté con quiero gastar, quiero gastar, y después solucionamos, que fue una de las frases que yo creo que en ese momento para mí fue muy fuerte cuando él me dijo una vez, después miramos qué hacemos, después soluciona. No sé si te acuerdas de esas situaciones que para mí fueron muy duras y yo creo que para los dos porque hace parte como de cuando ya empiezas a vivir en pareja. Sí, el tema es, digamos que ahí el ejercicio, como bien lo mencionas, el- como uno no es consciente de lo que está haciendo, uno simplemente va pagando al día a día y no es consciente en qué se está yendo el dinero, pues al momento en que tú tienes una emoción grande de comprar algo, de hacer algo, de tomarte una botella de aguardiente, etcétera, lo reflejas y luego solucionas. Y así, como lo mencionábamos al inicio, fue antes de empezar a vivir contigo. Y solucionaba, de alguna otra forma se solucionaba, llegaba más deuda, más X, se solucionaba y se aumentaba la deuda o se reducía, pero se solucionaba ¿Cómo solucionabas? con otra deuda. Básicamente era con otra deuda. Em, y ahora no es que no se tengan deudas, que se hay, pero digamos que ya uno es más consciente de ese ejercicio. El poder, digamos, predecir los gastos que uno tiene, ese es otro punto muy a favor, porque ya no estoy pensando en lo de hoy, sino que yo también ya hoy voy a provisionar, como yo los llamo, y seguramente están en la literatura, gastos que tengo que hacer en diciembre o en enero. Entonces ya voy ahorrando y cuando llegue a diciembre seguramente no va a tener toda la plata o seguro sí, pero ya va a ser menor que sacar un dinero importante y hacer el pago que tengo que hacer. Entonces, sí, el aprendizaje ha sido mucho, las peleas fueron muchísimas, em, me enojé, no sé si de 5 días a la semana, 3 me enojaba porque me trataban de, entre comillas, controlar eso, fueron muy poquitos, pero bueno, ahí cada día se va avanzando y cuando tenemos algún desfase o algún gasto por ahí que no está como pronosticado, me sigo enojando y seguiré echando chispas, pero ya más controlado. Como pueden ver, las finanzas en parejas tienen un aprendizaje constante, o sea, no es que ahorita ya esté todo solucionado porque son dos culturas, somos dos personas, eh, dos creencias en cuanto al dinero, o sea, nunca termina, pero el mayor aprendizaje, digamos, de esta fase inicial fue el juicio. O sea, muchas veces como que no observamos cómo decimos las cosas, muchas veces como que con mi afán de decirle a él lo estás haciendo mal, terminaba era como un juicio de valor. Entonces, cuando tú le dices de esa manera a las personas, él lo sentía como un ataque. Todavía a veces me pasa, estoy trabajando en eso, pero sí es como el juicio. O sea, cuando tú quieres ayudar a tu pareja o quieres hablar con tu pareja con algo que no estás de acuerdo, el tema, como que el mayor aprendizaje que tuve fue la manera en que se les dicen las cosas. O sea, si tú le dices es que esto, es que estás haciendo mal, es que, pues obviamente va a existir la defensiva, se va a sentir atacado, que era lo que te pasaba. Y, y creo que hubo un punto de inflexión porque yo ya, hablando contigo, yo sentía era que yo ya era como tu dolor de cabeza. O sea, lo primero que te llegaba a la cabeza cuando tenías que hacer una compra no era qué pensará Irina, como lo has, espero que lo sigas ahora, sino era
Irina me va a regañar, Irina me va a juzgar, Irina me va a pelear, Irina me va a decir. Y es lo que pasa en muchas situaciones de relación de pareja. Y era como el punto más duro que siento que después de los choques y los aprendizajes fue ese punto donde ya primero yo también tenía que aprender algo, o sea, no era solamente, tenía que aprender a decir las cosas, porque cuando tú estás en una mentoría, a ti te están buscando para pedirte ayuda, mientras que él no estaba buscando ayuda, yo quería ayudarlo. Sí, ahí lo que bien mencionas, el choque fue recibir todos esos, entre comillas, recomendaciones slash castigo, porque me sentía era castigado y regañado por la mamá porque estaba haciendo algo malo. Y no era eso, sino que era, y tratábamos de hablar y decir, no, no me digas la forma en cómo me lo estás diciendo. Sé que seguramente estás haciendo un gasto mal, pero es la forma en como tú me lo estás diciendo que a mí ya se me vuelve que esto me importa cinco y pues no te presto atención. Y entonces empezamos como a aprendizaje, a decirme mejor las cosas, yo a entenderlas de una mejor manera. Y ya no es el diablito de Irina por aquí escondido diciendo no compres, no compres, no compres, sino trata de, si quieres hacer algo, cómpralo de una mejor manera, de una forma mucho más inteligente. O hablemoslo con Irina sin ser como un O dolor de cabeza. cómpralo solo y luego le cuentas Ay, no y inventes. ya, y ya. Bueno, pero entonces todo esto no fue de la noche a la mañana, ni que yo dijera, no, es que hice así, se solucionó, realmente fue Ah, eh, un proceso, un proceso bien largo y que pues seguimos aprendiendo. Y es a lo que viene, digamos, como lo que quiero centrar como los tips claves. Como hablábamos de juzgar, el tip inicial, como que el que abrió la mente de él, tuve dos cómplices. Uno fue un amigo de él que él me ayudó con sus consejos sin querer a guiarlo y a decirle, ven, las cosas, Irina tiene razón, sin decir Irina tiene razón, sino él decía lo que yo estaba diciendo, pero como no se lo decía en manera de atacarlo, pues se sentía mejor. Y otra fueron los libros. O sea, yo ya o sea, no fue un tema de que dijera, porque pues para dar ese primer paso se requiere voluntad, o sea, es como cuando alguien quiere hacer ejercicio, no es una cosa que tú digas, ay, no, listo, es que tienes que hacer ejercicio. Normalmente se enferman, hay sobrepeso, o sea, hay algo, entonces necesitaba ese algo que le hiciera clic y dijera, vamos a empezar. En el caso de nosotros fue ese amigo que yo siento que es una bendición y también los libros. Entonces, listo, no me hagas caso, yo no soy tu mamá, toma este libro y él empezó a leer y eso creo que fue clave para que empezáramos como todo el Y proceso. de hecho, en esa lectura de libros, rechacé tres, cuatro libros. O sea, arrancaba a leer en dos hojas y decía, eso no es para mí, y los dejaba ahí y no los leía. Eh, y luego, con las charlas, como bien mencionas, con el amigo, salíamos a montar bicicleta y entre charla y va y charla viene, me contaba cómo era su tema financiero. Y yo decía, pero si él hace lo que me está diciendo Irina, ¿yo por qué estoy peleando contra Irina? Porque me están diciendo lo mismo. Y digamos que eso empezó a hacer clic, de a poquito empezó a hacer clic, y yo dije, voy a empezar a leer temas personales, a ver qué sale, y empecé a meterme en el cuento, y ya le digo, venga, compremos este libro, compremos este, y entonces ya empezamos como los dos la dinámica, venga, me organizo, y cada mes una pelea porque faltaba un gasto, porque no poníamos esto, porque aquello, pero fue menos, 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 hasta que ya llega un punto en donde uno empieza a controlar. Y es muy clave lo que acabaste de decir. Hay muchos libros que tú al comienzo los lees y no hay como conexión, pero no es porque el libro sea malo, sino porque tú todavía no estás convencido del mensaje que te quiere dar. Entonces, muchas veces esos libros que de pronto no le dieron la oportunidad, es muy importante darle la segunda oportunidad y por eso Secretos de una mente millonaria me lo he leído más de una vez porque nunca se va a leer igual. O sea, cada vez que tú tienes un aprendizaje, estos libros de finanzas especialmente, tienen que leerse varias veces. Bueno, entonces, ya adicional a pues todo lo que les hemos contado, eh, sí les quiero como contar como esas tres reglas de oro que son claves para el sistema de, pues, de tener unas finanzas en pareja saludables, tranquilas, que se puedan manejar, porque pues esto no es, pues es como una relación de pareja
en cuanto a convivencia. No es algo que yo diga, haga así y ya se soluciona, pero sí hay como tres cosas claves que debemos tener en cuenta. La primera es, como ya les había dicho, conversación sin juicio, comunicación sin juicio. O sea, es muy importante que si ustedes lo consideran, nosotros tenemos unas conversaciones semanales, que es como, y empieza con esa cosa incómoda que de pronto no quieres contarle a tu persona, situaciones, no solamente de finanzas, nosotros hablamos como de todo, pero es que finalmente todo termina en temas de dinero. Entonces sí es muy clave tener como esas conversaciones. Nosotros tenemos una reunión agendada con, con cita y todo, Que me todas costó las semanas, aceptarla también, o que sea, también fue un proceso, esa no pero es que, ay, no, una cita obligatoria y al principio cuesta porque es como, "Ay, vamos a hablar". Y esa percepción de vamos a hablar con la pareja, pues la tenemos como muy del lado negativo y la deberíamos tener es del lado positivo. Entonces, hay veces hablamos de muchos temas, hay veces hablamos de uno y se acabó la conversación y ya, pero sí es separar el espacio para poder tener la conversación de algún tema que nos vaya a hacer mejor. Y lo mencionaste hace unos días en un programa, realmente el tema de finanzas no es números, no es números, es netamente emociones. Entonces, si estás contento, pues todo está tranquilo, pero si estás estresado, entonces es que yo necesito comprarme el helado, yo necesito comprarme estos tenis, yo necesito comprarme X para desestresarme y se vuelve una bola de nieve esa deuda que tienes por no controlar bien la emoción. listo. Esa sería la número uno. La regla número dos es cómo van a organizar sus finanzas. Ya creo que en mucha literatura se ha hablado, en videos se ha dicho, eh, el 50-50, el proporcional, todo en una bolsa. eh, Son cosas muy claves, pero más que de pronto esos porcentajes, más que de pronto s- quién va a dar más, quién va a dar menos, es como tener claro en qué van a ser sus gastos. O sea, como que listo, vamos a gastar en esto, en esto, en esto, este es nuestro presupuesto. eh, si hay cosas que no están de acuerdo, pues también dialogarlas, no es algo que diga, no, es que yo quiero que sea así, no, pues es que todo, o sea, todo es comunicación. Entonces nosotros manejamos un presupuesto familiar independiente del personal, porque eso hace parte de esta regla 2. Ahí había perdóname que te interrumpa, ahí había un choque que lo tuve y es que pues yo venía de estar soltero y manejaba mis finanzas solo. Y en esas conversaciones que involucramos a este amigo, pues él dijo, es que en mi casa no hay dinero de ella o dinero de él, está el dinero del hogar. Y eso me quedó sonando a mí como que, y al final yo estoy tomando una decisión de estar con una persona para formar algo. Entonces me desapego de esa individualidad y me vuelvo pareja y, y sí, cada uno tiene sus gastos, cada uno tiene su individualidad sin perderla, pero todo es del hogar y ahí cada uno tomará una decisión de cómo invertir. Pues eso es un consejo que a él le sirvió y yo digo, pues yo sigo el consejo de una persona que le hace y me ha gustado ese modelo. Sí, o sea, esa es una de las maneras de cómo se puede manejar, pero pues no existe como una regla que, o sea, lo que sí es regla es que tienen que decidir cómo hacerlo. No tanto que si lo quieren hacer en una bolsa, si lo quieren hacer 50-50 o proporcional, sí es claro tenerlo definido y que los dos estén de acuerdo, porque muchas veces a veces como que, ay no, yo soy el que decido o porque yo gano más decido. No, o sea, la idea es que esa decisión como tal es clave y es muy importante. Lo que sí, si digamos como que están empezando o sienten que todavía es difícil manejar sus finanzas todas en una bolsa, si es como tener una independencia aparte del presupuesto familiar, pues sus presupuestos personales. Él tiene su presupuesto, yo tengo mi presupuesto porque pues cada uno también tiene sus gastos y pues en esos gastos sí lo ideal es que pues somos diferentes y es no cuestionar, que si sucede, pues Alejandro aparte de todo tiene dos hijas, yo no tengo hijos, entonces pues es también como para cada uno tiene pues sus gastos Sí, incluso independientes. para o sea, no perder la individualidad. Al fin y al cabo somos seres únicos y entonces si yo quiero dar un regalo a X, a Y, a Z, sin temor de voy a dañar Las finanzas familiares. las finanzas familiares, correcto. Exacto. Listo. Y como última regla que también es clave y es muy importante que la tengamos como pareja, es el tema de planes. O sea, tú tienes que tener claras las metas en pareja.
Metas que incluye comprar un carro, tener un viaje, no sé, inversiones, todo lo que vayan a hacer en pareja tiene que tener un plan. O sea, no, si quieres tú tener unas metas individual, pero lo ideal es que tengamos metas en pareja. O sea, si los dos quieren ir a un sitio, puede ser que alguno diga, no, pues es que yo quiero ir a viajar solo. Bueno, pues sí, viaja solo, pero sí es tener claro como qué metas tienen en pareja. Si quieren viajar, si quieren conocer algún sitio en especial. Y Y hay algo que te estoy mencionando y que quizás nos ha ayudado mucho es que las metas no tienen un valor económico. El sueño no tiene un valor económico. Sueña lo que quiero tener un Ferrari, un Porsche, una casa en... Suéñalo. Eso se llama ley de atracción. Suéñalo y enfócalo y seguro lo vas a traer. Y me ha pasado a mí con algunos vehículos que hemos tenido. En algún momento pensamos que era un vehículo inalcanzable y luego empezamos a decir, no, es que yo lo quiero y empezamos a trabajar, a hacer un plan para obtenerlo y se logró. Entonces, sueñen sin pensar en dinero. ese es un tema ya de mentalidad que también es muy importante en las finanzas personales y que también es clave cuando ustedes están haciendo esas metas. Ahí se nota todo lo que aprendí. Sí, 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 sí. es muy importante. A Sí ha sido mí, una lucha muy fuerte, pero la verdad es que eh, cada vez que tú mencionas en la radio, en estos programas, en los libros, etcétera, aparecen muchos tips, hay muchas cosas que le van cambiando a uno la mentalidad que teníamos antes y que pues es un proceso, no es de hacer un clic, me acosté a dormir y al otro día amanecí y ya, no, es un proceso, cada día tiene su afán, cada día tiene su aprendizaje y es saber identificar de manera consciente en qué estás mejorando para ese futuro que quieres. sí, es muy clave lo que hablábamos de no tener, porque a mí también me pasó, o sea, por lo mismo que yo había tenido una crisis financiera, yo tenía como mucho el tema de las metas como un poquito controlado y ya lo he ido también soltando. Entonces, sí es muy importante soñar, o sea, las metas, o sea, no como estresarse por no lograrlas, pero sí tener como claro esos sueños que tienes y no limitarse, no, es que quién sabe yo cuándo pueda viajar a Europa, sino no, yo quiero viajar a Europa y empiezas a hacer tu plan, o sea, la idea es, Y la acción es muy y hay importante. sueños que tú los escribes el primero o el 2 de enero, porque eso es algo que yo tenía, digamos que he tratado de hacer hace muchos años, y es que en enero escribo, los primeros días de enero escribo qué quiero hacer en el año, y he escrito cosas que pasa ese año y no los hago, al siguiente año vuelvo y repito ese sueño, y no pasa nada, y al siguiente año no pasa nada, y son 3, 4 años Y y hay no lo veces hasta logro, dejas de quererlo. y cuando menos pienso empiezo a trabajar y al final se logra ese sueño, pero lo tienes ahí, ahí dándote vueltas en la cabeza. Listo, entonces ya como cerrando el tema de las tres reglas, vamos a hacer un tema de verdades incómodas. Entonces, algo que te molesta aún sobre el dinero y algo que aprendiste gracias al otro. Algo que aprendí de ti, evidentemente toda la organización, el controlarme, el saber identificar los gastos y presupuestarme en los gastos que tengo hacia futuro, eso evidentemente me ha mejorado demasiado a mí la tranquilidad financiera. Lo otro, Algo que aún te molesta de mi manejo del dinero. algo que aún me maneja con el dinero, em, uy, buena pregunta, algo que aún me moleste. No, pues no lo tengo así como muy presente, pero pues porque ya sabemos como que en el mes a mes en qué vamos a gastar. Entonces como que no tengo una proyección así, o de pronto quizás que tengamos algún plan y nos desfasemos un poco y eso genera cierta rabia, pero no, pero ya no es como esa rabia que, ay, no, es que, mejor dicho, se perdió toda la inversión, no, es simplemente como se desencaminó un momentico y volvemos a encaminarnos. Pues por lo menos de mi parte, eh, algo que yo sí agradezco de él es como precisamente como soltar ese tema que yo tenía por mi crisis financiera. Es como que sí he empezado como el tema de, sí, me puedo comprar esto, me puedo dar este gusto, que sí lo tenía como un poco
cerrado, me senté, creo que hasta cierto punto ya estaba como tirando a tacaña, pero es por lo mismo. Yo creo que hace parte del proceso normal de una persona que ha tenido una crisis financiera y pues tiene miedo de volver a caer en eso. Pero bueno, entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado este espacio. Para cerrar y como de conclusión, eh, el problema no es que uno no sea organizado, sino que no se hablen las cosas en pareja. Creo que esto es lo más clave. Ya saben los tips, ya saben qué cosas se pueden mirar, qué temas específicos se pueden observar, pero lo más importante es la comunicación. Bueno, soy Irina Garzón, directora del programa Más Allá del Dinero. Te espero todos los martes 6 p.m. en Unipiloto Radio Online. Estuviste en Unipiloto Radio Podcast. Explora más episodios. Descubre nuestra programación en Unipiloto Radio Online y síguenos en redes. Nos encontramos en una próxima edición.